Bienvenidos a Caminos de Bienestar y Paz. En esta ocasión queremos que sepas que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y para superarlo primero debes conocer el origen. Todo empieza desde cuando somos niños. El dolor es una parte inevitable de la vida. Pero el sufrimiento, ese estado de angustia prolongado, puede ser opcional si aprendemos a manejar nuestras emociones y entorno. Hoy exploraremos cómo los conceptos de apego y resiliencia nos ayudan a navegar la vida con mayor fortaleza y tranquilidad. La teoría del apego. ¿Cómo aprendemos a amar? Desde que somos pequeños, comenzamos a formar nuestras primeras conexiones emocionales. La teoría del apego explica cómo aprendemos a amar y a socializar. Este vínculo no se trata solo de amor, sino de crear un sentido de seguridad en la vida cotidiana, en cada sonrisa, en el desayuno compartido, en el consuelo después de una caída. Un apego seguro no significa perfección, sino constancia. Es saber que siempre habrá alguien ahí, alguien que nos entiende y nos apoya. Este apego temprano es el fundamento de cómo enfrentaremos los retos en el futuro. Este vínculo, una vez creado, se convierte en una base firme para toda la vida. Saber cómo reaccionarán los padres ante ciertas situaciones da al niño una sensación de control y estabilidad. El apego se construye en los momentos pequeños, en lo cotidiano. Palabra a palabra, sonrisa a sonrisa, el niño aprende a sentirse seguro, a conocer su entorno, y a entender que está protegido, sentando las bases para la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? En los últimos años el término resiliencia se ha vuelto muy popular. Pero, ¿qué significa realmente? La resiliencia es la capacidad de iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Es como un renacer tras el sufrimiento. Esta capacidad depende tanto de nuestras características internas, como de nuestro entorno. Factores como la seguridad emocional, las relaciones saludables y un entorno que fomenta el aprendizaje son cruciales. ¿Cómo fomentar la resiliencia en los niños? Para que un niño desarrolle resiliencia, necesita sentirse seguro, pero esa seguridad no solo viene del niño, sino también de su entorno. Esto incluye a su madre, su padre, sus profesores y hasta su comunidad. Por ejemplo, un entorno seguro es aquel donde la madre o el cuidador principal se sienten apoyados. La violencia conyugal o la precariedad social pueden afectar profundamente al niño, incluso si no son dirigidos directamente hacia él. Cuando un niño se siente seguro, no solo es capaz de aprender, sino que transforma esos pequeños retos diarios en aventuras. Así comienza a desarrollar la confianza para enfrentarse al mundo. La resiliencia, una habilidad para toda la vida. Aunque es una habilidad que desarrollamos a lo largo de toda la vida, los primeros años son cruciales, como en una partida de ajedrez, los movimientos iniciales pueden marcar la diferencia. Sin embargo, mientras la partida de la vida continúa, siempre habrá buenas jugadas por hacer. Ya sea en la infancia, la adolescencia o la adultez, la resiliencia nos acompaña y nos fortalece. La resiliencia no es la misma cuando somos niños, antes de hablar. Cuando somos niños y sabemos hablar, cuando somos adolescentes o cuando somos personas adultas. Los casos que accionan la resiliencia no serán los mismos. Consejos para desarrollar la resiliencia. El primer paso, no aislarse. Cuando enfrentamos un trauma o una dificultad, el primer consejo es no quedarse solo. Es natural querer aislarnos, pero hacerlo puede agravar nuestro dolor. El recuerdo de la herida se refuerza y el sufrimiento aumenta. Busca a alguien en quien confíes, un amigo, un familiar, tu pareja, un mentor. No tienes que hablar de inmediato. Primero, permite que la conexión y la seguridad emocional hagan su trabajo. Luego, poco a poco, empieza a compartir. La importancia de ralentizar. Vivimos en la cultura del sprint, donde todo debe hacerse rápido. Los padres trabajan sin descanso, los niños tienen agendas llenas de actividades. Pero hay una palabra mágica para contrarrestar esta prisa constante: ralentizar, bajar la velocidad.
Ralentizar significa permitir a los niños disfrutar del aprendizaje, ya sea montando en bicicleta, aprendiendo teatro o cocinando. Estas actividades no solo desarrollan habilidades prácticas, sino que fomentan su confianza y reducen la ansiedad. Cuando los niños tienen la oportunidad de explorar estas actividades con calma, desarrollan habilidades que los hacen destacar, no solo en el arte y las ciencias, sino también en la vida misma. El papel de la comunidad y la cultura. La resiliencia no se construye en aislamiento. Necesitamos relaciones saludables y una cultura que valore el apoyo mutuo. En momentos de crisis, nuestra red de apoyo puede marcar la diferencia entre el sufrimiento prolongado y la capacidad de encontrar sentido y avanzar. El entorno cultural y social también influye en cómo enfrentamos los retos. Un niño que crece en una comunidad que promueve la colaboración y el respeto tiene más herramientas para ser resiliente. Cambiando la cultura para aprender el arte de vivir. En los países del norte de Europa, como Noruega y Finlandia, han cambiado su cultura educativa. Estos países optan por ralentizar el desarrollo infantil y fomentar el aprendizaje con confianza. En lugar de imponer un modelo educativo basado en presión, enseñan a los niños a disfrutar aprendiendo. Esto no solo mejora su autoestima, sino que también les permite superar con creces las expectativas, como lo demuestran sus resultados en las evaluaciones internacionales. Trauma versus vulnerabilidad. No todas las heridas son iguales. Hay una diferencia importante entre sufrimiento y trauma. Cuando sufrimos, el cerebro sigue funcionando. Nos sentimos afligidos, tristes o ansiosos, pero podemos procesar nuestras emociones. En cambio, durante un trauma, el cerebro literalmente se apaga. Esto depende mucho de cómo hemos sido reforzados emocionalmente durante nuestra vida. Quienes crecieron en entornos seguros y de apoyo suelen ser más resilientes. Por otro lado, quienes han enfrentado precariedad, violencia o soledad pueden ser más vulnerables ante cualquier adversidad. ¿Cómo pueden superarse estas cosas? Es imposible hacer un cuadro gradual para la evaluación de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse en trauma, todo puede ser una herida, porque se le ha vulnerabilizado antes del suceso. Sí, antes del suceso, ha sido reforzado durante el desarrollo, será muy difícil que se traumatice. Hay gente que atraviesa adversidades tremendas y sufren, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático. Y, al contrario, hay gente que ha sido vulnerabilizada, debilitada, durante su desarrollo, por vivir en la precariedad social, por la violencia conyugal, por haber sufrido y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento. Durante un trauma el cerebro se apaga. No funciona o funciona mal. Mientras que en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste e enfadado, pero el cerebro funciona. Mientras que en un trauma, se ralentiza, no funciona. Cuando el cerebro funciona bien porque estamos positivamente estimulados o contentos, el cerebro trabaja y consume energía. Hablamos de traumas si el cerebro se apaga. Sin embargo, hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Y funciona bien si ha sido reforzado durante el desarrollo en la infancia temprana, y, al contrario, es frágil si hemos sido fragilizados durante la infancia temprana. No podemos señalar una causa-efecto. No podemos decir que un trauma causa mucho daño. Dependerá de la manera en que nos hayamos construido antes de enfrentarnos a la desgracia o la dificultad. El sufrimiento forma parte de la condición humana. Estamos dolidos, tristes y sufrimos. Pero después, cuando representamos lo que nos ha pasado, si estamos bien rodeados, si tenemos apoyo y tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Pero si nos quedamos solos, solo pensamos en la desgracia, ¿por qué me ha hecho esto?
¿Por qué he respondido así? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué nadie me defendió? Así, agravamos el sufrimiento y nos dirigimos de cabeza a la depresión. ¿Cómo superar el sufrimiento? Superar el sufrimiento no significa evitar el dolor, sino aprender a gestionarlo. Incluso sin traumas graves, las adversidades cotidianas como un divorcio o un despido pueden afectarnos profundamente. Así que depende del apoyo que recibimos. Un apoyo afectivo no tiene por qué ser de un psicólogo. Puede ser un amigo, un cura, el marido, la mujer, alguien en quien confiemos. Pero necesitamos tener apoyo, y, para eso, no debemos quedarnos solos. Técnicas como el mindfulness, que nos enseña a estar presentes en el momento, pueden ayudarnos a encontrar claridad en medio del caos. El factor genético. A veces nos preguntamos, para que un niño sea más resiliente, ¿los factores proceden del nacimiento, o sea, son genéticos, o tienen que ver con el entorno? El factor genético juega un papel muy pequeño. El sexo está determinado genéticamente, el color de los ojos, el color del pelo. Hay 7000 enfermedades genéticas. El factor genético existe, pero no dice casi nada de la condición humana. Así que sí, la genética afecta, pero muy poco. En el desarrollo del bebé en el interior de la madre, sabemos que hay una comunicación intensa entre la madre y el bebé. Todo lo demás es afectivo y cultural. Vivir un trauma o vivir una situación de aislamiento afectivo, de carencia, ¿puede afectar al desarrollo neurológico de un niño? Esta cuestión es importante. Sabemos, desde la Segunda Guerra Mundial, que los niños que estuvieron bajo el bombardeo del ejército nazi, quedaron muy traumatizados. Vieron morir a sus padres y ellos quedaron enterrados entre los escombros. Todos estos niños tenían un retraso en el desarrollo, y no se sabía explicar. Ahora sí que sabemos, gracias a la psicología y a la neuroimagen. Se pueden hacer pruebas de desarrollo, y ver que esos niños tienen un retraso. No hablan. Dejan de hablar, o hablan más tarde. La emoción les impide hablar. Y en un análisis cuantitativo, se ve que estos niños no segregan hormonas del crecimiento ni hormonas sexuales, lo cual explica por qué las carencias afectivas tienen esa dimensión. Cuando el niño está afectivamente aislado, presenta una atrofia de los circuitos de la memoria y las emociones, y, por contra, presentan una hipertrofia de una serie de neuronas que tratan las emociones. Esto hace que los niños que han estado aislados o privados de afecto en la edad temprana, más adelante y durante toda la vida, si los dejan solos, interpretan toda información como una agresión. Tienen miedo de todo, se sienten agredidos por todo. No hay que mirar en el contexto, sino en la infancia temprana, cuando fueron privados de afecto. Superar o defenderse. ¿Tiene el cerebro alguna manera de superar o de defenderse cuando vivimos situaciones difíciles? La vida es apasionante y es difícil suprimir la tragedia de la condición humana. Si cerramos las bibliotecas, suprimimos el cine, acabamos con el teatro, nuestra mente no tendría una vía de manifestarse. Todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Las películas cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Y para nosotros, son maneras de comprender, pero para los dañados, los traumatizados, es también una forma de pedirle al artista que sea su portavoz. Si me ha pasado algo que no tengo fuerza ni valor para contar, porque si cuento lo que me ha pasado, para mí será duro y para ti difícil de escuchar, y vas a querer que me calle. La negación es protectora porque nos permite evitar afrontar el problema. Pero esta negación que protege obstaculiza la resiliencia, porque no afrontamos el problema. Sin embargo,
Cuando damos la palabra a los artistas, a los poetas, los cantantes, escritores, cineastas, ahí las emociones están controladas. Porque podemos hacer de actor, y el actor se convierte en nuestro portavoz, y él dirá lo que yo no tengo fuerza para decir. El desvío, el alejamiento de la emoción, el control de la emoción, la representación de la tragedia de manera soportable, ya sea con una película, una novela. Así los demás pueden intentar entender sin angustiarse ni sentirse incómodos por la tragedia. Si yo te cuento la tragedia que me ha ocurrido, vas a querer que me calle porque te incomodará. Y me dirás, bueno, ya pasó. Pero no ha pasado. Está grabado en mi memoria. Al revés, si me callo, le daré vueltas y lo reforzaré. Si te digo, yo no tengo fuerzas para decirlo, pero ve al cine a ver tal película que cuenta una historia de una violación, cuenta cómo consigue una mujer forcejear, defenderse, volver a la vida. Llorarás, te emocionarás y comprenderás, y, a partir de ahí, nos entenderemos mejor y podremos hablar, gracias a los artistas. El arte juega un papel muy importante en el proceso de resiliencia. Todos los niños se benefician de esto, estén o no traumatizados. Se benefician de la función artística y debemos informarles, debemos entrenarles para convertirse en pequeños artistas. Porque, como la madre está siempre ahí, el niño no necesita nada, es ella quien lo recibe todo en lugar del niño. Pero cuando la madre se va a trabajar o a ocuparse de ella misma, hacer la compra, el niño está solo. Y tiene que aprender a soportar la marcha de su madre haciendo dibujos y pensando, cuando vuelva mamá, le daré este dibujo y se pondrá contenta, me dará un abrazo y será una fiesta afectiva. Es verdad que necesitamos una carencia para volvernos creativos. La carencia invita a la creatividad. En un niño totalmente aislado, su cerebro estará dañado y no podrá ser creativo. Pero un niño demasiado protegido, tampoco invita a la creatividad. Entonces, la madre, el padre, tienen que estar ahí para darle seguridad y, de vez en cuando, considerarse a sí mismos como personas para dejar un espacio vacío al niño para que el niño dibuje, invente un cuento, una novelita, para esperar el retorno de la madre. Es la carencia lo que invita a la creatividad. A partir de entonces, habrá cada vez más niños resilientes. No se acabarán las adversidades de la vida, pero podrán afrontarlas mejor y no serán prisioneros de la desgracia. Reflexión final. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Al ralentizar nuestra vida, crear seguridad y aprender a disfrutar del momento presente, no solo ayudamos a nuestros hijos, sino que también aprendemos el arte de vivir. La vida no se mide por la rapidez con que la vivimos, sino por la profundidad de los momentos que compartimos. Si este video te inspiró, no olvides compartirlo y suscribirte a Caminos de Bienestar y Paz. Juntos podemos crear un mundo más resiliente.